Doy gracias a Dios una vez más por este privilegio de poner la palabra. Sabemos que esto no es llegar y hablar cualquier cosa. Pido a Dios también que dirija mis palabras en lo que vamos a tratar hoy día. Lo que quiero que hoy día consideremos es la grande misericordia que Dios tiene para con esta humanidad. Porque siendo una generación maligna y perversa, desde siempre, Dios no nos ha consumido, teniendo más que suficiente razón para hacerlo. Pero aquí es donde se manifiesta su inmensa misericordia, porque aún nos tiene aquí, en este planeta. Quiero que veamos justamente esto ahora. Y el título para nuestra reflexión se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Teniendo más que suficientes motivos, porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de toda nuestra rebeldía, de no buscarle, de hacer lo malo, Dios nos soporta para que en el tiempo que Él nos da, movamos nuestro corazón a Él. Por eso dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestro Dios siempre fue misericordioso, teniendo todo el poder para destruir esta humanidad perversa y pecadora, nos da espacio para que escuchemos su voz y nos perdone. Veamos cómo Dios soportó la maldad de los hombres en los tiempos de Noé. Acompáñenme ustedes a Génesis, capítulo 6, y aquí esta misericordia que estamos hablando, que nunca decayó de parte de Dios, como dice Jeremías, se mantuvo hasta el tiempo de Noé, de Adán. Noé es el número 10. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Tareb, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. En ese espacio de tiempo, pero llega un momento, en el año 600 de Noé, dice lo siguiente, capítulo 6, verso 11, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué decimos que grande es su misericordia? ¿Por qué Jeremías dice que nunca decayó su misericordia? Porque Dios pudo habernos destruido de forma inmediata. ¿Para qué tener esta humanidad rebelde, contumaz, dura de servicio? ¿Por qué soportarla? Sin embargo, Dios sobrellevó esa maldad, aunque dentro de esas generaciones también hubieron hombres que caminaron con Dios. Fueron los menos, pero había hombres que entendieron esta misericordia, entendieron este perdón, entendieron este amor y actuaron en conformidad a ese sentir del Cristo. Porque ellos creyeron, igual que nosotros, en Cristo Jesús, que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, el Cristo ya estaba determinado que iba a morir por los pecados de los hombres. Entonces, esta misericordia de Dios, miren lo grande que es, hermano. Y ahora, cuando va a dar castigo por causa de la maldad del hombre, hay algo bien interesante. Porque Dios pudo haberle dicho a Noé, ya Noé, te vas a quedar tú con tu familia y esto va a ser todo destruido ahora ya. Pero no fue así. Dios, pudiendo destruir la humanidad en forma inmediata, tuvo misericordia de esa generación por 120 años, que fue el tiempo que Dios determinó para que Noé construyese este arca, y luego vendría el juicio ejecutado por medio de un diluvio. Noten, hermano, la paciencia y misericordia de Dios tuvo 120 años más. Antes que se cumpliere lo dicho a Adán, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Adán vivió 930 años. ¿Pero qué dijo el Señor? De cierto morirás, el día que de él comieres. Y vemos que Set vivió 912 años, Enos vivió 905 años, Cainán 910 años, Mahalael 895 años, Tareb 962 años, Enoc 365 años, Matusalén 969 años, Lamec 777 años, y llegamos a Noé en sus años 600. Miren, todos los años que han pasado, y Dios sobrellevó, esperando, ¿cierto?, que este corazón rebelde y contumaz vuelva a él. A pesar de todo, a esa generación que está con Noé, le da 120 años más de misericordia.
En Adán todos pecamos. Como dice el apóstol Pablo, desde Abel en adelante hubieron muchos hombres que caminaron con Dios y otros que se desviaron y no adoraron a Dios, porque la maldad de ellos era mucha en la tierra. Por eso Dios ordenó a Noé hacer esta barca. Pero como en estos 120 años, Dios dio misericordiosamente para que esta gente volviera su corazón a Él. Fueron pocos, no fueron muchos los que su corazón lo doblaron a Dios, los que caminaron con Él. ¿Y por qué dice 120 años? Miren lo que dice en el Génesis 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años de misericordia, porque vemos que todos vivieron casi 1000 años. Todas esas generaciones vivieron mucho tiempo. Y ahí 120 años, que es el tiempo que Noé trabajó en esa arca, colocando una tabla, otra tabla, otra tabla. ¿Pero qué pasaba con la gente? Se burlaban, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían. Y esto lo relata Mateo. Y dice que así también será en la venida del Cristo, como en los días de Noé. Miren, en Mateo 24 dice lo siguiente, con respecto a la venida del Cristo. Verso 36. Espero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días normales, como hoy. Ahora estamos en esta reunión, usted va a escuchar que andan autos, motos, vecinos que conversan, cada uno preocupado de cualquier cosa, menos de Dios. No entendiendo esta misericordia que Dios tiene para con la humanidad. Quiero que lo vean como esto tiene que ser así nomás. Verso 37, más como en los días de Noé, así será en su venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué pasaba en los tiempos de Moisés? ¿Qué pasaba en el tiempo de David? ¿Qué pasaba en el tiempo del Cristo? ¿Qué pasa en el tiempo de hoy? Lo siguiente. Porque antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta, hermano, que la gente habla de misericordia, que Dios es bueno, pero son solamente frases? Porque si fuesen movidos por el Espíritu de Dios, darían gloria a Dios y agradecerían este tiempo que Dios nos da. Cuando entra Noé al arca, Dios es el que cierra esa puerta, no la cierra Noé. Por el año 480 por ahí, él indicó, ¿cierto?, que hiciese esta arca. Y pasaron 120 años. Y la gente se reía de Noé haciendo un arca acá en el desierto, donde aquí nunca llueve. Objeto de burla. No fueron avisados. Sus sentidos estaban embotados. Nadie preguntó, ¿y Noé por qué estás haciendo esto? Y Noé era pregonero de justicia, como dice el apóstol Pedro. Cada tabla que colocaba era juicio. Venía un juicio. Pero a la gente no les interesó. Seguían su vida como siempre, apartada de Dios. Entonces Dios es el que cerró la puerta y no hubo lugar a arrepentimiento, porque pasó el tiempo. Todo tiene su tiempo. Cerró la puerta, empezó a caer el agua y la gente entendió entonces lo que estaba haciendo Noé, pero ya era tarde. Quizás golpearon el arca, gritaron, no hubo lugar. Dios con su propia mano cerró el arca y solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero ahí no vivían 8 personas, vivía mucha gente. Y esa gente que hacía lo que quería, como los descendientes de Caín, que tienen un corazón malvado, y que decían aquí no pasa nada, todo sigue igual, soy próspero, todos buscaron la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y se cumplió lo dicho a Adán, si comieres de este árbol, es cierto, morirás. Y si ustedes revisan, Adán y Eva, no se registra que pidieron perdón. Porque cuando Dios los enfrenta, ¿cierto? ¿Qué dice Adán? No dice, Señor, perdona, mira, comí del árbol que no tenía que comer, soy culpable ante ti, merezco el castigo que tú me quieras dar. Culpó a la mujer. Y la mujer culpó a la serpiente. Adán vivió 930 años. Y no he visto un registro donde él haya pedido perdón. Abel vivió mucho menos que Adán, aunque no se registran las edades, pero tiene que haber muerto joven. Y él sí guardó esa fe. Él sí ofreció a Dios ofrenda, un corazón abierto y sincero. A su hermano no. Pero acá vemos, hermanos, cómo Dios soportó y sobrellevó esa maldad hasta
que llegó Noé, el 10º después de Adán, que castigó a Dios a esta humanidad con un diluvio. ¿Se dan cuenta que ellos no valoraron esta misericordia? Esto es así. Nos casamos, vendemos, compramos, viajamos, todo sigue igual. No había en ellos convicción de pecado. No se sentían malos para nada. Y si uno lee, vemos las barbarias que se hacían. Y los que estaban con Noé, esa generación de Noé, tampoco. No tuvieron a Dios en su noticia. 120 años. Por eso, hermano, toma gran peso las palabras del profeta Jeremías en Lamentaciones que leímos. Cuando dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En otro momento, el pueblo judío al salir de Egipto. ¿Cómo nuestro Dios misericordiosamente sobrelleva a un pueblo rebelde y contradictor, duro de servir, que viendo las maravillas que Dios hizo en tierra de Egipto, plagas, abrirse el mar, pasaron en seco, vieron cómo se consumió el ejército de Faraón, llegaron a un desierto donde había aguas amargas y Dios puso un árbol y esta agua se puso dulce y tomaron. Comieron donde no había comida, un pan que ni siquiera los nobles han comido. Y sin embargo su corazón miraba atrás. Anhelaban lo que dejaban y despreciaban la tierra prometida que en figura era el reino de Dios. Preferían lo que estaba aquí. Dios lo soportó. Dios sobrellevó esa maldad por causa de la promesa hecha a Abraham. Así y todo, hermanos, la gran misericordia de Dios se hizo presente, sobrellevando a este pueblo rebelde. Pero Dios los hizo caminar por un desierto 40 años. Un camino que, según dicen los entendidos, son entre 12 y 15 días. Pero aquí fueron 40 años. 40 años más que les dio Dios de misericordia para que enderezaran su corazón. Porque pudo los consumidos por inmediata. 40 años más. Y en ese trayecto, hermanos, veíamos estos días atrás, en la lectura que tenemos en el Éxodo, cómo esta gente rebelde y contradictora, que anhelaba lo que dejaba atrás, Dios movió esos corazones duros y lo hizo hacer obras primorosas. Un tabernáculo, las túnicas sacerdotales, todo con una prolijidad única. Dios movió esos corazones, pero así y todo, hermano, no les aprovechó. Una vez terminada toda la obra, Moisés bendijo esa obra. Dios se agradó de lo que hicieron, porque fue todo hecho conforme a lo que Dios dijo. Pero así y todo, hermano, olvidaron quién es el que estaba presente, quién era el que estaba dirigiendo. El Dios creador, el que los sacó de tierra de Egipto, el que hizo esas grandes maravillas, y no les aprovechó. Pero como dice el apóstol Pablo, de muchos de ellos Dios no se agradó. Y en estos 40 años que pudieron haber pedido perdón, haber vuelto su corazón, Dios ejecutó su juicio. Y cayeron todos los mayores de 20, salvo Josué, Caleb y Moisés, que su corazón no se desvió, estuvo firme. Se aferraron a esa promesa de vida, se aferraron a esa patria celestial que estaba por frente de ellos, que no era la tierra que pisaban, sino aquella que estaba en los cielos, por Dios mismo. Pero a los demás no les importó. Tuvo 40 años de misericordia, y en 40 años su corazón se entenebreció. Y si siguen la historia, van a ver que sus menores de 20 años fueron tan perversos como sus padres. Tampoco les aprovechó. No entendieron esta misericordia. Entonces, hermanos queridos, las misericordias de nuestro Dios no decayeron. Pudo haberlos destruido el primer día por causa del pecado de ellos, pero los sobrellevó 40 años. Y así y todo, el corazón de ellos se entenebreció. Y no les aprovechó nada de lo que dieron. Nosotros no hemos visto nada. Ellos vieron cosas que nos cuesta entender en nuestra mente. Y Satanás los engañó igual. Les robó esa semilla, un corazón inclinado al mal. Conociendo ellos que sus padres, atrás, en el tiempo de Noé, fueron muertos por causa de su corazón inclinado al mal. Y así todo, hermanos, ellos siguieron ese camino. Como a los primeros los llevó a la muerte, salvo aquellos que Dios llamó desde haber en adelante, aquí también, en este otro espacio, algunos también guardaron la fe, pero el grueso no le aprovechó nada, no entendieron esta grande misericordia que Dios tiene. Satanás los engañó, y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y a pesar de que la ley no estaba presente, como dice el apóstol Pablo, no obstante reinó la muerte, de Adán a Moisés, porque la muerte es la paga del pecado. En otra instancia, vemos cómo Dios muestra su misericordia con una ciudad cuyo nombre es Nínive, y envía a Jonás a predicar
para que este pueblo vuelva su corazón a Dios. Mas Jonás no quiso ir. Y ya conocemos esa historia, ¿cierto? Pero revisemos unos puntos interesantes en esto. Vamos al libro de Jonás, en el capítulo 1. Dice así: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella. Y pongan atención el denominador común. Cada vez que Dios va a ejecutar un juicio es por causa de nuestra maldad. Todo lo que hemos visto en el Antiguo Pacto y en el Nuevo es por causa de nuestra maldad, nuestra rebeldía. Y aquí le dice a Jonás: levántate y pregona a esta grande ciudad. ¿Qué cosa? ¿Y por qué envía a Jonás? Porque su maldad ha subido delante de mí. Bueno, al igual que en los otros casos que hemos visto y otros que no hemos visto, pero que conocemos, Dios pudo destruir esa ciudad de forma inmediata. ¿Para qué se iba a dar ese trabajo de mandar a un profeta que le hablara y se convirtieran? Si su maldad ya había llegado delante de Dios, había sobrepasado todo límite. Pero como dice Jeremías, nunca decayeron su misericordia. Nunca decayeron. El hombre no entiende, hermano, esta grande misericordia. Al principio Dios le dio muchos años a los hombres antes del diluvio, casi 1000 años, muchos años. Y después se fueron acortando los tiempos por causa de la maldad. Como dice por ahí en los Salmos 80, llegarán los más fuertes. Pero los tiempos que tengamos cada uno, no vemos y no entendemos esta misericordia de Dios, no sirve de nada. Dios manda a Jonás a esta grande ciudad, porque su maldad ha llegado hasta mí. Como decíamos, nuestro Dios pudo haberla destruido en forma inmediata por causa de esta maldad. Mas Dios fue grande en misericordia y envió a Jonás para que esta gente enderece su corazón y dé gloria a Dios. Pero Jonás no quería ir y huye, pero Dios lo vuelve a llamar. Miren en Jonás 3, recuerden lo que había pasado, que se fue, ¿cierto? Un barco, qué sé yo, llegó un pez, este pez lo vomitó y lo vuelve a llamar. Y si fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, también tuvo misericordia con Jonás, con este pueblo y con Jonás. Si Dios no es para andar de jugarreta. Y aquí Jonás estaba haciendo lo que él quería y no lo que Dios le estaba diciendo. Él no quería ir. Porque él veía si estaba la maldad, bueno, tiene que castigar esa maldad. Pero los propósitos de Dios eran otros. Y por segunda vez llama a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino, sobremanera grande, hermano. Pongan atención a eso. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, pongan atención, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos días le dio? 40 días más. Soportó esa maldad. Yo lo pude destruido antes, pero él es misericordioso y envió a este hombre para que les diga, en 40 días más, esta ciudad será destruida por causa de vuestra maldad. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive y levantóse su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. Pero Jonás no quería ir, quería que los castigaran. Pero Dios tenía otro propósito, que este pueblo, esta grande ciudad, volviera su corazón a él. Por eso que envió nuevamente a Jonás por segunda vez. Dios también pudo haber cortado a Jonás y haber mandado a otro. ¿Y qué ocurre? Que ellos al escuchar este pregón empiezan a reaccionar, empiezan a ponerse sacos de ceniza. Dice, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cobran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino, y la ratiña que está en sus manos, ¿quién sabe si volverá y arrepentirá a Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho que había de hacer, y no lo hizo. Miren, hermano, la grande misericordia de nuestro Dios. Una ciudad completa volvió su corazón a Dios, y Dios se agradó, y no lo destruyó. Pero este hombre
no quería ir. Vamos a leer ahora lo que acontece en el capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruego de que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad y sentó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Él esperaba que fuera destruida, pero Dios se arrepintió y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Se dan cuenta, hermano? Jonás estaba más molesto por algo que él no hizo, y Dios no iba a estar teniendo esa misericordia con estos habitantes. 40 días soportó Dios más en misericordia a este pueblo, y en esos 40 días ellos volvieron su corazón. Lo que no pasó en el tiempo del diluvio, solamente 8. Lo que no pasó en el tiempo de Moisés, donde todos los mayores murieron, porque no volvieron su corazón. Y aquí vemos cómo Dios volvió este corazón. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 hombres? ¿No tendré yo piedad de ellos? Si tú te compadeces de esta calabacera, mira, aquí hay 120,000 hombres. Hermanos queridos, qué grande es la misericordia de Dios, porque sin ella hoy no estaríamos aquí. Porque Dios nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Por eso, hermanos queridos y amigos que escucharán este estudio, tenemos que ser más que agradecidos de Dios, de ser aquellos que hemos sido alcanzados por su grande misericordia. Porque naturalmente motivos más que suficientes tenemos para ser destruidos. Pero al igual que los ejemplos que hemos visto, puso Dios a alguien delante de nosotros para que nos hablara, para que nos presentara este evangelio de Jesucristo. Nuestro Dios ha mostrado su infinita misericordia a esta pobre humanidad. Si consideramos solo desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya han pasado 21 siglos, que Dios ha sobrellevado esta carnalidad humana vendida al pecado, que a pesar que Dios se reveló al hombre por medio de las cosas hechas, éste no le consideró como Dios y honró a las criaturas antes que al Creador. Pero vendrá un día, al igual que en los tiempos de Noé, que Dios cerró el arca y no hubo más tiempo para alcanzar perdón, o al igual que en los tiempos de Lot, que una vez que lo sacó de Sodoma, esta fue destruida por fuego y no hubo lugar a arrepentimiento. Y aquí también, hermanos, vemos cómo Dios también manifestó su misericordia para con esta ciudad. Recuerden ustedes que intervino Abraham. Le dice: tú no vas a destruir al justo con el impío. Y ellos dicen: no. Y si hubieran 50 justos en esta ciudad, bueno, por amor a esos 50 Dios no iba a destruirla. Pero no llegaron a 10. No llegaron a 10. Y fue destruida. Sacó a Lot y fue destruida. Salió Lot, su esposa y sus hijas. Y al final del día, su esposa quedó en el camino. Porque al igual que los que salieron de Egipto, y al igual que los que antes del diluvio, miraban las cosas que aquí tenían. Miraban lo terreno. No hubieron 10. Porque si hubiesen habido 10, Dios, por misericordia, no hubiese destruido esa ciudad, ni Sodoma ni Gomorra. Hoy,
la humanidad debe inclinar su corazón mientras se dice hoy, porque Dios ejecutará su juicio contra esta humanidad inclinada al mal. Y nuestro apóstol Pablo advierte que los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo, que pagó nuestro pecado con su muerte y que tenemos entrada al reino por medio de su resurrección, que somos atribulados, nos dará reposo cuando Él se manifieste en su venida con los ángeles de su potencia. Y pongan atención, hermanos queridos, porque Él vendrá en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen su evangelio. Y ya han pasado 21 siglos de misericordia, donde la gente se casa, se da en casamiento, compra, vende, viaja, hace mil cosas, como diciendo, no pasa nada, olvidando que ya hubieron juicios, y grandes juicios. Pero Satanás vuelve a engañar a la gente. Aquí no pasa nada, todo sigue igual. Eso es lo que quiere que Satanás crea al hombre, que todo sigue igual. Pero Dios ha determinado un día, que solamente Él conoce, y enviará a su Hijo, y éste vendrá en llama de fuego, y dará el pago a todos los que no conocieron a Dios, ni fueron obedientes a este evangelio, con muerte eterna, o la no existencia. Acompáñenme al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Pongan atención a las cosas que Pablo dice con respecto a estos hermanos y qué es lo que tenemos que tener todos, porque todos hemos creído en el mismo Cristo. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, que ya hemos visto, como Dios ha castigado a la maldad de los hombres, que no vuelven su corazón a Dios, y que no ven esa misericordia que Dios tiene, sino que ven algo que es normal. Bueno, despierto hoy día, voy para allá, voy para acá, y lo que menos pienso es en Dios. Llegará un minuto donde sí habrá un juicio y un juicio final, donde Dios destruirá la maldad del hombre. Y todos aquellos que han guardado la fe, de haber en adelante, gustarán del reino de Dios. Pero los que no, serán muertos. Verso 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestara el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Entonces, hermanos, esta misericordia que Dios ha presentado desde los tiempos pretéritos, no la entiende el hombre. Piensa que es para su placer, y no, es para volver el corazón a Dios, es para que podamos disfrutar de su promesa de vida y ser parte de su reino. El apóstol Pablo escribió esta carta por allá por el año 65, y él veía ya muy cercana la venida del Cristo. Recuerden que él lo esperaba en vida. Y del año 65 hasta hoy día, 2025, son muchos años más, hermano. ¿Cuánto más nosotros debemos estar atentos, con un corazón dispuesto, anhelando su venida? Y mientras estemos acá, viviendo en conformidad al sentir de Cristo, para que agrademos a Dios en lo que hacemos. Nadie puede decir que nuestro Dios no ha sido misericordioso por todo el tiempo que ha esperado para que el corazón del hombre se vuelva a Él. Y muchos se ríen, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Tarda en venir y no se dan cuenta, engañados por el diablo, que esa tardanza es pura misericordia. Pero como ya hemos visto, nuestro Señor vendrá en llama de fuego y dará el pago de muerte eterna a todos los que no conocieron a Dios, a pesar de que Él mismo se manifestó al hombre, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Por eso el hombre es inexcusable. Por esta razón, queridos hermanos, toman relevancia las palabras del profeta Jeremías. Nunca decayeron sus misericordias. Y eso, hermanos, lo vemos reflejado en nosotros, que hemos gustado de esa grande misericordia. Somos fruto de esa misericordia. Por lo tanto, hermanos queridos, que ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad,
porque la paga del pecado es muerte. Entre tanto, si dice hoy, escuchemos su voz y aferrémonos a esa roca que es Cristo. Vamos a Hebreos, capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, porque lo hubo en tiempos pasados y lo habrá en tiempos presentes. Que no haya en ninguno un corazón malo de incredulidad. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza, el Evangelio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación o como en el tiempo antes del diluvio. No endurezcamos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón a Dios para recibir la alabanza. Verso 16. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, porque no todos pecaron. Hubo un remanente. Pero el grueso endureció su corazón. A pesar de todo lo que vieron, Satanás igual los engañó. Pero Dios sostuvo a algunos. Verso 17. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Con esos se enojó, con esos que no guardaron la fe, con esos que salían a buscar el maná y Dios les decía, tomen la porción que corresponda conforme a su familia. Si son 4, para 4, porque mañana tendrán de nuevo, y así. Pero ¿qué hacían algunos? Tomaban por kilo. ¿Y qué pasaba? Se aguzanaban. ¿Había fe en ese acto? Habían visto todas las maravillas y no eran capaces de pensar en su corazón que si Dios les daba este pan hoy día, mañana también lo tendrían. Pero sin embargo, acapararon y no tuvieron más. Y aquellos que fueron obedientes a la voz de Dios y juntaron para sus 4 personas que conformaban la familia, Dios los sostuvo y no tuvieron menos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8. Entonces, ¿con quién se enojó? Con aquellos que no guardaron esta fe y cayeron en el desierto. Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Lo que leíamos recién del apóstol Pablo, a los que no obedecieron el Evangelio, a los que no conocieron a Dios, a pesar de que Dios se manifestó. Con ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Eso es lo que Satanás provoca, hermanos, mostrándonos las cosas terrenas como grandes. Incredulidad. Ellos vieron cosas que no hemos visto nosotros y fueron incrédulos. ¿Seremos mejores nosotros que ellos? Nuestra firmeza está en lo que Dios nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, hermanos queridos, estamos firmes en este camino que Dios nos ha dado y trazado, siguiendo las huellas de Jesucristo, porque Él es el que nos encamina, Él es el que mueve nuestro corazón. En otras palabras, teniendo el sentir de Cristo, que está fundado en el amor. Porque si no permanecemos, al igual que ellos en tiempos pasados, fueron destruidos por causa de su maldad, nosotros también, si no permanecemos en esta verdad. El juicio de Dios será manifiesto. Y ya lo determinó. En un tiempo futuro, Dios enviará a su Hijo, y éste vendrá en llama de fuego, para castigar a todos aquellos que no conocieron a Dios y no obedecieron su evangelio. No tengamos la misericordia de Dios por una libertad entendida, porque Dios traerá toda hora juicio. Nuestro Dios, a lo largo de la historia, antes de ejecutar su justo juicio, advierte al hombre que haga lo que Dios le agrada y tendrá bendición. Si leemos cierto del Antiguo Pacto, yo siempre decía, hagan estas cosas y serán bendecidos. Pero si no lo hacen, van a ser destruidos. ¿Se dan cuenta? Siempre el Señor advirtió y siempre fue misericordioso. Nunca lo destruyó en forma inmediata. Siempre hubo una instancia. Y aquí me acuerdo del caso de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Vieron que todos los hermanos vendían y entregaban a los apóstoles para que estos entregasen a los pobres estas ofrendas de amor. Y quizás veían cómo los apóstoles abrazaban a estos hermanos que llegaban con estas ofrendas. Y ellos quisieron ser parte de eso mismo. Pero Satanás entró en ellos y defraudaron con respecto a la venta, pensando que estaban enfrentando a hombres comunes, no entendiendo que eran apóstoles de Jesucristo, que Dios los tomó por ministros. Y cuando se presenta el hombre ante Pedro a entregar, le dice, esto es todo, en esto hemos vendido. Y él lo reprende, Satanás entró en tu corazón.
Él pudo haber dicho en ese minuto, mira, apóstol Pedro, en realidad la vendimos en tanto, pero hicimos dar esto. Ellos podían haberlo hecho. No tenían para qué entregar todo ese dinero. Ellos podrían haber vendido en 100 y entregar 50 para la obra. Pero quisieron decir que estaban entregando todo. Quisieron engañar. Satanás engañó el corazón de este hombre. Y cuando tuvo la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse de lo que estaban haciendo, mantuvo su posición. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Y los testigos se espantaron. Y después de un tiempo llegó su esposa, sin saber lo que había pasado con su esposo. Y también, hermanos, miren la misericordia de Dios. El apóstol le pregunta, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, en tanto. Ella pudo haber dicho también, mira, Pedro, en realidad no fue así. Mi esposo dijo que dijéramos que la vendimos en esto, pero en realidad vendimos esto otro. Mantuvo la mentira. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. Pero Dios no los mató en forma inmediata cuando hicieron entre ellos dos el engaño, sino que tuvieron la oportunidad y mantuvieron la mentira. Dios siempre advierte, hagan esto y vivirán, pero si hacen esto, morirán. Y como la muerte no llega en forma inmediata, ¿qué pasa con la gente? Se confía, no pasa nada. Y vemos hoy día la violencia que existe. Y vemos que muchas veces no ocurre nada con aquellos que actúan violentamente. Y da pie para que tú hagas lo que quieras, porque no pasa nada. Ese es el engaño del diablo. Pero Dios va a traer su juicio y castigará la maldad de los hombres, que no entienden esta misericordia. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, hermano. El hombre, a pesar de que Dios se le manifestó por medio de las cosas hechas, no lo consideró como Dios. No le dio la honra que merece. Despreció al Cristo, despreció su reino. Y siguen viviendo. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los años. Pero Dios enviará a su Hijo en llama de fuego. Entonces esta misericordia mal entendida provoca que la humanidad siga la corriente del mundo, sin interesarse en Dios. Pero Dios también ha provocado que aquellos los cuales fuimos alcanzados estemos atentos, velando, como esas vírgenes, velando, que no se acabe nuestro aceite, a pesar de todo lo que podamos pasar, porque entendemos y agradecemos esa misericordia, esta grande misericordia que tuvo para con nosotros en revelarnos a su Hijo. Y eso lo ha hecho con todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. No murió por algunos, murió por todo el mundo. ¿Pero a quién le es de beneficio? Al que cree. Y ya no es todo el mundo. Aunque la muerte de Él fue para con todos, la misericordia para con el que cree. Aquel que reconoce al Cristo como Señor, como Hijo de Dios, al que le da la gloria y la honra que merece. Esos son los que hemos sido alcanzados por esta misericordia. Siempre Dios advirtió, siempre. Si hacen esto van a perecer. Si hacen esto que yo les digo, los voy a bendecir. Pero el hombre siempre hizo lo contrario, porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Tendrá el castigo a todo aquel que no anda conforme al sentir de Cristo. Y vemos que a pesar de todas estas promesas de vida que Dios da al hombre, este siempre buscó las tinieblas, hacer lo malo, no dar la gloria a Dios. La humanidad no ha entendido nada. Satanás los sigue engañando y todos viven como que aquí no pasa nada, olvidando voluntariamente, movidos por Satanás, que es padre de mentira, y este es el medio que usa para destruir al hombre, porque él sabe que la ira de Dios está sobre toda impiedad de los hombres, y la paga del pecado es la muerte. Así es como Satanás actúa. Y para terminar, hermanos, vuelvo a leer Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Agradezcamos a Dios, hermanos, por su grande misericordia, porque en ella nos reveló a su Hijo. Ahora usted y yo vivamos conforme al sentir de Cristo, amando y perdonando al prójimo, como Dios nos amó y perdonó en Cristo Jesús. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Amén, hermano Pedro, gracias por la exhortación. Sin duda, hermano, la misericordia de Dios son todas nuevas cada mañana, como dice también una parte de la Escritura. Y por eso estamos existiendo. Si realmente Dios no hubiera triunfado en la cruz, esta humanidad estaría totalmente extinguida y desaparecida. Y le damos gracias que nos había en Él. Y esa misericordia grande que ha tenido a través de los tiempos
porque su escritura lo dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No va a haber hombre que tenga excusa ante Dios para no ser enjuiciado por él. Ahora quería pedir si pastor para que haga su comentario respecto al estudio. Bueno, hermanos, San Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice nuestro Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que me diere no pierda de ello yo, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, el que se pierde es el que desecha la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que el Señor no permitirá que se pierda, sino que lo resucitará en el día postrero, en el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria, nos sacará de la tumba y nos llevará a la gloria eterna con el Padre. Y nuestro Señor también nos permitirá estar con Él en gloria desde que ascendemos a la presencia suya. Así que es motivo de gozo y de ánimo para los que estamos padeciendo muchas aflicciones, y no hay quien no tenga aflicciones. El Señor, por muchas tribulaciones, dice, hemos de entrar en el reino de Dios. Tenemos nuestra mente puesta en que Él ya murió, dio el pago por nuestras vidas en la cruz y nos ha presentado sin tacha y limpio delante de Dios inmerecidamente, por lo cual todo esto que digo yo es inmerecidamente, porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura. Así que, confiados en la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con un corazón arrepentido, sabiendo que tenemos en Cristo puesta la esperanza, porque Él es el que se presenta por nosotros, limpio ante la presencia de Dios, pidiendo a Dios que nos limpie de todo pecado, sí podemos entrar a la gloria eterna cuando Él nos lleve a la gloria el día que Él venga a buscar a su iglesia en el tiempo final. Dice, y es la voluntad de Dios, de todo esto que hablamos nosotros, que se lo dio Dios a Jesús para que no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Así que nuestro Señor Jesucristo es muy, muy cuidadoso con lo que hace, que le ha mandado el Padre, porque se trata de la vida eterna de sus hijos. Verso 40 también dice algo parecido, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, usted necesita confesar en su corazón todos los días que tiene al Hijo de Dios como el Cristo, como el Salvador en su corazón, creyendo en Él. Y todo aquel que ve al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Así que el hecho de creer que es un don de Dios nos da como fundamento y fe para poner nuestra certeza en el Hijo de Dios, creyendo que Él nos levantará de la tumba en el día postrero, con gran poder y gloria entraremos a las moradas celestiales, viendo a Cristo Señor Jesús en su venida, y reuniéndonos con Él en los aires para siempre. Se acabará la amargura, la tristeza, y sobre todo le pido al Señor nos perdone todos los pecados y nos aparte del mal, para que seamos frutos que dé gloria a su nombre, por causa de la obra redentora de su Hijo amado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos. Señor nos bendiga en todo y los aparte de todo mal y los mantenga firmes en fe hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos mantenga firmes en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, hermano. Amén.